Buenos días, deseo que tenga un feliz sábado. Hoy continuamos el relato de la palabra del Señor en cuanto al capítulo 11 del libro de Primera de Reyes. Como ya lo decíamos capítulos anteriores, el rey Salomón iba a pervertirse. Nos dice el versículo 1 que amó además de la hija del faraón a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, que eran descendientes de Lot. También de Edom, que eran de los descendientes de Saúl, también de los sidonios y de los hititas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis con ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. Estas 700 mujeres reinas eran mediante alianzas que hacía con otras naciones, con otras ciudades-estados, para que su poder siga creciendo. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con el Señor, así como su padre David. David cometió pecados, pero nunca fue tras dioses ajenos. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Esta era la diosa de la fertilidad. También a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. En el verso 7 nos dice que edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. A este Quemos se le permitía hacer sacrificios humanos. También a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, al cual también le hacían sacrificios humanos. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras. Entonces se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel. En el verso 11 nos dice que el Señor dijo a Salomón: por cuanto has obrado así y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo quitaré de manos de tu hijo. Pero no te quitaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El Señor suscitó adversarios en contra de Salomón. Por ejemplo, Hadad, el edomita, de sangre real, que estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, Joab, el general del ejército, subió y mató a los edomitas. Pero Hadad, que era entonces un muchacho pequeño, huyó junto con algunos hacia Egipto. Allá en Egipto, él se crió como hijo del faraón, quien le dio por esposa a la hermana de la reina Tahpenes. La hermana de esta reina le dio a luz a su hijo Genubad, a quien destetó Tahpenes en casa de faraón. Al enterarse Hadad en Egipto que David había muerto, pidió al faraón: déjame ir a mi tierra. El faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Nada, con todo te ruego que me dejes ir, respondió. Así, éste volvió a su tierra Edom. También el Señor levantó como adversario contra Faraón a Rezón, hijo de Eliada, que había huido de su amo, Hadadezer, rey de Soba. Este reunió gente contra él y se había hecho capitán de una banda cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a vivir en Damasco, y allí Rezón fue rey de los sirios. También en el verso 26 encontramos otro adversario, Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa. Esta tuvo a su hijo Jeroboam en la vejez, pues era hermana de David, la cual era viuda. Jeroboam alzó su mano en contra de Salomón. Cuando era joven, Salomón vio en él un joven valeroso, así que le encomendó todo el servicio que estaba a cargo de la casa de José. Pero un día, al salir Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías, el silonita. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: voy a arrancar el reino de las manos de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Él se quedará con una tribu por amor a David mi siervo. Jeroboam sabía esto. Salomón también se enteró e intentó matarlo, así como cuando Saúl se enteró que David había sido ungido. Este Jeroboam huyó a Egipto,
Y el Señor hace con él este pacto. En el verso 38, si prestas oído a todas las cosas que te mandé, andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa firme, como la edifiqué a David, te entregaré a Israel. Y afligiré a la descendencia de David a causa de esto, pero no para siempre. En el verso 41 nos dice que el resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, estaba escrito en el libro de los hechos de Salomón, el cual no existe al día de hoy. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, al igual que David, su padre. Así murió y fue sepultado en la ciudad de David. En el libro Profetas y Reyes, en la página 42, nos dice que vino a ser práctica común el casamiento entre idólatras e israelitas. Y estos pronto perdieron su aborrecimiento por el culto de los ídolos. Se toleraba la poligamia. Las madres idólatras enseñaban a sus hijos a observar los ritos paganos. Salomón había sido dotado de sabiduría admirable, pero el mundo le atrajo y lo desvió de Dios. Así como Dios advirtió a Salomón el peligro que corría, hoy amonesta a sus hijos para que no pongan sus almas en peligro por la afinidad con el mundo. Salomón, en la eminencia meridional del Monte de las Olivas, frente al Monte Moriah, donde estaba el hermoso templo de Jehová, erigió una imponente acumulación de edificios destinados a servir como centro de idolatría, con el fin de agradar a sus esposas. Después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, Salomón se transformó en licencioso, un instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado y afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y la magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Pobre y frágil naturaleza humana. Nosotros hoy tenemos para meditar en esto. Como lo dije en alguna ocasión, no importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Salomón terminó el fin de sus días arrepintiéndose de sus errores, pero tristemente, debido a su apostasía, su hijo perdió 10 tribus del reino. Hoy que es sábado, meditemos en la palabra del Señor y corrijamos nuestros caminos, lo que hay que corregir. Que el Señor te bendiga.